Hola, buenas tardes. Estamos en Instituto Mailings y hoy nos acompaña un gran amigo a quien le agradezco mucho que esté aquí compartiendo su conocimiento, Joshua Tadeo. Joshua, bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto estar por acá. Pues bueno, Joshua hoy nos va a hablar de un tema que muy interesante, muy importante. Creo yo que se habla mucho de política, pero se habla muy poco de marketing político. Joshua es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, maestro en Gestión Estratégica de Medios por la Anáhuac y actualmente servidor público en el Estado de México. Joshua, algo que yo te quiero preguntar, que sí es una duda que tengo, es ¿qué te hizo llegar a la política desde el punto de vista no en los reflectores, sino en la parte, no sé, de gestión, de administración? ¿Qué te llamó la atención? Pues mira, la verdad es que justo estudiando la licenciatura, yo tenía justo la inquietud del tema público siempre. Hice mi servicio social y mis prácticas profesionales en dependencias de gobierno, en el Senado de la República, en la Presidencia de la República en ese entonces, en la gestión del expresidente Peña Nieto. Y desde ahí justo empecé a incursionar un poco al tema de medios, cómo estos incidían de repente hasta en políticas públicas. Cómo era importante transmitir, cómo era importante comunicar, no nada más hacer. Y justo ahí descubrí que si bien es importante la planeación de una política pública, también es muy importante la comunicación de esta política pública para que esta pueda abrazar a toda la comunidad, a todas las sociedades que la necesiten, y que justamente sea de forma amplia y que sea un alcance pues total, ¿no? En la medida de lo posible. Y descubrí en la Dirección General de Medios Internacionales de Presidencia de la República que justamente estudiando los medios, sabiéndolos bien utilizar, puedes alcanzar y puedes beneficiar, no nada más comunicar, sino beneficiar a la gente, que es lo que justo me movió muchísimo al estudiar mi licenciatura. ¿Cuál ha sido uno de los retos más importantes o lo más difícil de la comunicación política? Pienso que a medida de que avanza tenemos muchas herramientas donde justamente tenemos más fácil el acceso a todos los medios, a todos los actores políticos, pero justo también a partir de estos beneficios existen los maleficios, ¿no? Donde ahora podemos ver que de repente los medios pueden ser vistos como la cara mala, porque es desde ahí donde no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer poder, sino de repente es donde se construye el poder. Y de repente el famoso spin puede darle la vuelta a una noticia y ser favorable o desfavorable para uno u otro candidato en función de particularidades y no en función de servir a la gente. O por ejemplo la posverdad, ¿no? Que son mentiras rapaces, ¿no? Pero que justamente están seleccionadas para que la consuma un tipo de población que le vaya bien, que justamente esté tan bien estudiada con la llegada de las redes sociales, que esté tan bien estudiada en un ámbito tan particular, que le puedas mentir, y justamente eso es lo que ellos quieran consumir, y a partir de eso hacer elecciones que no pueden ser las mejores para una sociedad, pero sí quizá para algunos candidatos que se quieran posicionar pues con la mentira, ¿no? Dijiste ahorita spin. Spin. ¿Qué es el spin? El spin es justamente el enfoque que se le va a dar a la nota cuando sucede algo, ¿no? Si por ejemplo vemos a un coche de coca chocar con un particular, y el spin es, le puedes ver como pobrecito el particular que está siendo víctima de estas grandes empresas, o el spin puede ser desafortunadamente el camión de coca chocó, pero repartió coca para todo mundo. Entonces es donde es justamente a partir de quién le pague a quién, cómo está la pauta para quién, que el medio pueda decir y llegar. El spin va a ser favorable para el actor A o para el actor B. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un convenio, porque este es compadre del candidato, o porque esta empresa está asociada a mi medio. Ese es el spin que de repente se usa para bien, para mal. La realidad es que siempre va a ser una forma muy subjetiva. En el periodismo yo diría que sería pues algo contraproducente, porque al final el fin del periodismo es ser lo más objetivo posible. No debería haber spin, pero sí lo hay. No, y creo que es inevitable, ¿no? Creo que incluso cuando uno cuenta un chisme hay un spin, y depende de qué. Claro, desde la parcialidad desde donde lo veas. Ahora,
Esto del spin, la posverdad y todo lo que nos acabas de explicar, ¿ese es el trabajo del marketing político o hasta dónde llega el marketing político? El marketing político es, lejos de ser solo una táctica, lejos de ser una acción particular, es una estrategia cada vez más profesionalizada, cada vez mejor dotada de herramientas con la llegada de redes sociales, el internet, donde ya no sirve un tema político unidireccional, ¿no? Donde veas al candidato en la tele, te hable y tú seas el receptor, lo veas en un meeting, te dé un panfleto y ahí se acabe la comunicación. El marketing político es muchísimo más complejo, por supuesto que se tiene que estudiar muchísimo y tiene mucho más vertientes, porque ya no es unidireccional, ya es multidireccional, ya no es nada más el que habla el político o el candidato o el partido, sino todos los actores que están alrededor, desde la sociedad que ya tiene voz, desde tener un teléfono y la puede alzar muy alto, hasta una consultora, un partido, el adversario, las personas que rodean de forma muy cercana y que conocen realidades que la imagen pública no la conoce. Y es jugar con todos estos elementos para poder crear otro tipo de contenidos, comunicación, propaganda, que pueda después construir una narrativa que le funcione al candidato partido a quien se esté postulando. Ahora, yo que te conozco, sé que eres una persona pues preocupada por su entorno social, que no tienes un interés político directo, ¿no? O sea, ¿cómo maneja una persona que se dedica a esto, a esta planeación, a esta estrategia, los valores éticos? Siendo muy honestos, o sea, tú sabes que tienes que encontrar un resultado para un partido, para una persona, para una campaña, y a veces hay temas pues éticos que pueden influir. ¿Cómo se maneja esto? Esa es una muy buena pregunta y es justamente a lo que vamos. Ahorita en este curso no vamos a ver tácticas de ganar por ganar, mátate a no sé quién. Es un tema donde también existe ya un estudio de marketing social que por supuesto que se combina con el marketing político, y es qué le vas a dar, qué le vas a dotar a la sociedad a partir de este ejercicio, ¿no? De una acción donde logres que tu votante vaya encaminado a este candidato que apoyaste. Que justamente que los candidatos sean personas reales, sean personas con esencia, que no sean candidatos milagro, que las consultoras de repente o compañías, por ejemplo, como Cambridge Analytica, que pues en un afán muy mercantilista, ¿no? Por hacer ganar a una persona justo porque es un interés particular de la empresa, están poniendo a un candidato que no podría estar menos interesado que en la sociedad, como fue el tema de Donald Trump. También hay que tomar este tema del marketing social, de qué es lo que le vamos a dejar a los representados con estos candidatos. Quiénes van a estar mejor capacitados, quiénes van a estar en los lugares donde se pueda ejercer el poder, siempre con una precisión social y no con un objetivo particular. Ahí es donde perderíamos, y justamente es donde se visualizan, ¿no? Las consultoras, saber qué tipo de candidatos vas a poder empujar, narcocandidatos o candidatos milagro, ¿no? Que nada más saben leer, pero que los vas a construir con unas mecánicas que van a llegar a ser los regidores, los síndicos, los presidentes municipales, los presidentes del país, pero sin las tablas necesarias, la experiencia necesaria, o incluso el amor, ¿no? A la tierra, a servir y no solo servirse. Eso se puede, hablamos de candidatos milagros, ¿no? O sea, realmente un candidato lo construye una persona desde la estrategia, lo construye una persona, es decir, una persona que quiere ser político tiene que trabajar desde ahorita, tiene que acercarse a alguien que le diga tienes que vestirte de esta manera, tienes que hablar de esta manera. Son pequeños detalles que creo que importan, ¿no? ¿Y qué papel tienen los influencers actualmente? Mira, contestando a tu primera pregunta, definitivamente sí. Si eres una persona que le importa a la comunidad, que dices, pues es sábado en la tarde, pero tengo mi junta vecinal, mi consejo de participación ciudadana, tengo que ir, tengo que preocuparme. Sí, por supuesto que es tu obligación también profesionalizarte, no nada más ni el amor a tu colonia o a tu municipio,
te va a dotar de las herramientas para poder representar dignamente a tu colonia o tu municipio. Sí, se tiene que profesionalizar, tiene que haber un ejercicio de preparación, que también haya una experiencia previa, porque el primer acto, siempre se ha dicho, el primer acto de corrupción es llegar a un lugar donde no estás capacitado para ejercer, ¿no? Entonces, si justamente llegan candidatos milagros que en la campaña los viste bien guapos, bien vestidos, saludando a la gente, pero que no pueden redactar ni un oficio, que no le saben a dónde van ni dónde son los límites de su representación electoral, sus secciones y tal, pues no le van a hacer justicia al cargo, y por supuesto que no van a representar a nadie más que cuando lleguen al cargo, pues a sus intereses, ¿no? No así la persona que justamente está empeñada en favorecer a la sociedad y que se profesionaliza y que puede estar haciendo acciones para que la situación que ha visto en su colonia, en su comunidad, en su municipio cambie. Y con respecto a la segunda pregunta del tema de los influencers, sí son muy importantes, hay una estrategia de influencer, incluso tenemos, ahorita te puedo decir, a un gobernador electo que se favoreció muchísimo por este tema de influencers. Es muy importante. Las redes ahora no te puedo decir que son mucho más importantes que los medios tradicionales, porque importan mucho los medios tradicionales, pero permean de una forma distinta y por supuesto que de repente pueden alcanzar algunas cuotas donde los políticos no alcanzan. Entonces, si el influencer es de estilo de vida y se acerca al político, pues bueno, vas a tener una cuota a quien hablarle y a quien poder pedir el voto. Si es de la cuota de la comunidad LGBT, lo mismo, que además no son pocos. Si es de distintas cosas, es otra estrategia del marketing político, poder acercarnos a no lo tradicional, a no me junto con el presidente del partido o me junto con el gobernador que es aliado, no, me junto con personas que no tienen nada que ver con el círculo rojo y empiezo a hacer campañas para otros, alcanzar a más personas. Digo, nada más muy breve, ¿qué es el círculo rojo? O sea, ¿qué entendemos por círculo rojo? Entendemos como círculo rojo las personas que están muy conscientes del tema de la política, muy informados, no nada más que tienen la voluntad de informarse, sino que tienen el privilegio de tener el acceso directo. ¿Por qué? Porque o trabajan ahí o tienen como conexiones, vínculos ahí, y justamente pueden entender pues lo que dice el articulista de lo que pasa en Jalisco con MC, va a haber repercusión en Nuevo León, y en Ciudad de México va a haber una alianza porque o sea, todo eso son las personas justamente con la información mucho más privilegiada en temas de política. Okay. Ahora, volviendo un poco a lo que decías hace rato, y me llama mucho la atención, y es una duda muy buena. ¿Cómo ha cambiado la política, de esa política tradicional, que podemos hablar del caso, digo, me estoy yendo tal vez un poco lejos, caso Colosio, que obviamente no es la política que vemos actualmente, con las campañas que ya están actualmente en México? ¿Cómo ha cambiado? Pero también, ¿qué se ha conservado? Porque veo que, por ejemplo, los meetings, estos eventos donde se reúne, pues sigue siendo una forma muy importante de hacer política, ¿no? Entonces, tú, desde tu punto de vista, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ya no se usa? ¿Y qué se sigue usando a pesar del transcurso de los años? Pues mira, esa pregunta yo te la podría contestar que depende de dónde nos situemos, de qué herramientas tenga la sociedad para informarse y justamente en qué tiempo estemos hablando. Por ejemplo, hoy por hoy no se puede hacer campaña de la misma manera en Chiapas que en Nuevo León. Yo te puedo decir, el actual gobernador de Nuevo León no hizo un solo meeting político, estuvo pegando microperforados, estuvo en activaciones con la esposa, estuvo con otros influencers y ganó desde un cuarto lugar hasta ser gobernador constitucional ahora del estado. Pero te podría decir, no le puedes llegar con esta misma dinámica de influencers a personas que quizá no estén tan digitalizadas, ¿no? A personas que no estén llegando tanto, ni siquiera, ya no digas que tengan un celular, pueden tener celular, pero pueden no tener ni siquiera electricidad o wifi. Entonces, es el abanico, por lo menos en México, muy amplio. Sin embargo, también te puedo decir, las campañas se tratan de innovar. Por ejemplo, la primera campaña presidencial digitalizada en Estados Unidos, que fue la de Obama, donde gana por primera vez, tuvo un micrositio de myBarackObama.com, donde hubo un registro de cerca de 2 millones de personas digital. Estos 2 millones de personas hicieron
200,000 eventos físicamente y casi 500,000 de personas alcanzadas para estos eventos concurrentes, ¿no? O sea, como justamente podríamos decir las activaciones tradicionales, ¿no? El meeting aquí, la activación sin el candidato acá. Y lo que hizo Obama, por ejemplo, fue más allá. Fue, en vez de hacer los típicos, bueno, una cena de recaudación, tengo esta mesa con las 10 personas quizá de las más ricas del país que me van a dar sus donaciones, y yo voy a justo administrar este dinero para poder ganar mi campaña política. Lo que hizo Obama fue, no nos vamos por la cantidad de dinero, sino la cantidad de personas que dan dinero. Entonces, en ese aspecto, pues justo le cambias el chip un poquito, y entonces ya no tienes 10 votos seguros en tu mesa, sino que tienes unos 200,000 votos seguros que te donaron $2, $1, $1,000 algunos, y que justamente después de hacer esta cena, este Obama, porque justamente se llamaba así, Dinner with Barack Obama, los invitaba a todos los que habían recaudado, no a todos, seleccionaba a los que habían recaudado, así sea $1 o así sean $1,000, y esta cena la transmitió y fue vista por más de 50,000 personas. Entonces, de hacer una cena que jamás hubieses podido meter a 50,000 personas, de hacer una cena donde el que más pagaba se sentaba más cerca del candidato, democratizaste con la tecnología al alcance en este caso de Estados Unidos, que está muchísimo más digitalizado que México. Democratizaste este tema, los hiciste empatizar contigo, llegaste a mucho más personas y votos seguros, y lograste una fidelidad tal donde desembolsaste por lo menos $1 de alguien, que es una persona que seguramente va a votar por ti, y ya no vas a tener que estar haciendo más panfletos, más espectaculares, que por supuesto que sirve. Las campañas de aire también sirven. ¿Las campañas de qué? De aire. De aire, así se llama. De aire, que justamente se refieren a todo lo que ves, no es el que te toca a tu puerta y te invita al meeting, sino es, pues ya vi el espectacular, ya escuché en el radio, ya lo vi por la tele. Entonces muchos se informan justamente por estos medios de comunicación masiva. De repente también nos informamos por los medios de comunicación masiva, pero particularizados al tema de mi celular, ¿no? O sea, si yo le di like a la página de Morena, pues seguramente me va a dar el reel de Sheinbaum, claro. De Ebrard. Si yo estoy con la alianza, seguramente voy a ver a Xochitl Gálvez, Alito, y también estos medios pues son muy inteligentes y existen algoritmos que van a poder posicionar, o también van a poder desde arriba pagar para que te posicionen a partir de si tienes 18 años y ya claro. Estás listo para votar, si estás en mi distrito, en mi sección electoral. Todo eso, esa microsegmentación también es muy posible, es muy real, totalmente real en México. Y es un ejercicio casi de cajón. A mí me hace pensar que justo el manejo de redes sociales, o el ejemplo que nos acabas de poner con Barack Obama, que algunas personas lejos del poder pueden acceder al poder. Es decir, creo que en el pasado era el partido en el poder, tal vez la oposición y los que tenían el poder justamente y el dinero, ¿no? Tal vez ahorita con el manejo de redes sociales, con estas alternativas, algunas personas alejadas pueden alcanzar el poder. Esto es cierto, o sea, este manejo de redes sociales y un buen manejo del marketing político permite el acceso a la política a nuevas personas o no. ¿Y por qué tal vez en México no se ve tanto? O sea, seguimos con una tendencia, me parece, de heredar el poder. Sí, en México hay una tendencia partidista totalmente, ¿no? La misma ley privilegia en los grupos claro. parlamentarios de las cámaras y tal, tienes que estar afiliado a un partido para poder ser un grupo parlamentario y tal. ¿Qué pasa con las personas que llegan, por ejemplo, de forma independiente? Pues se les complica. En México es muy complicado llegar, necesitas firmas, necesitas difusión, necesitas toneladas de dinero para poder compararte con algún candidato que tiene un partido que está financiado por el INE, por los soples. Entonces, en México es difícil, pero no imposible. Y justamente las redes sociales es la democratización y es el acceso a que puedas llegar a hacer esto, a que puedas llegar a suceder eso, o simplemente a posicionarte, a ver si eres una persona interesada
que estás en la administración pública, que trabajas con alguien, que justamente quieres llegar a agarrar posiciones, pues bueno, esto te puede servir para que sepas de forma muy inteligente, de forma muy estratégica, de qué forma puedes llegar a ganar esas posiciones donde estés, ¿no? Si estás de concejal, si estás de ayudante del concejal, para que después tú seas el concejal, para que después a ti te vean como candidato a la delegación, a la alcaldía. Por supuesto que estas plataformas son vitales, o sea, no puede haber otra forma, porque además estas personas, bueno, todos, el común denominador, pues no tenemos $500,000 de pesos para pautar en televisión, que es lo que te puede costar un comercial en medianoche, ¿no? En un prime time, pues ni se diga, sí, ¿no? Los medios tradicionales son muy caros. Los medios digitales, ¿no? Los medios digitales son mucho más accesibles, mucho más democráticos. Y justo con un buen spin, con una buena referencia, con un buen, tal vez el amigo influencer, con una buena imaginación, tú puedes saltar y hacerte referente para la colonia, para los vecinos, para nada más grabarte y decir, esto es lo que mi propuesta. También hacerlo de una forma inteligente, ¿no? Grabar. O sea, si te grabas tú y te están viendo en Chiapas, pues bueno, tal vez no estás haciendo la mejor estrategia. Acá de lo que se trata es justamente de entender cómo funcionan estos medios digitales y cómo dirigirlos para que también sea tu objetivo, el público el objetivo al que lleguen. Oye, y en este tema, ¿qué papel tienen a hablar, digo, en los dos sentidos, ¿no? Para el marketing político, los temas importantes como la paridad de género, los derechos progresivos, feminismo, derechos LGBT, ¿dónde están y cómo lo maneja el marketing político? Pues mira, yo te puedo decir que también esto depende mucho del marketing social, depende de cómo lo veas. Si lo ves solo como una cuota política, ¿no? Como una cuota rosa, que muchas personas y muchos partidos lo han utilizado así, o si lo entiendes con mucha convicción y si lo haces con congruencia. A ver, yo te puedo decir, hay partidos donde son estrictamente, y te lo dicen así, aquí no hay ningún homosexual, pero ves a toda la plantilla que es rosa, ¿no? Claro. Y dices, ¿dónde está la congruencia, no? ¿Dónde está el abrazar a la militancia y decir, vamos a legislar, vamos a apoyar, vamos a gestionar por estas cuotas? Y aún así, por ejemplo, en el caso de la diversidad, la comunidad es muy solidaria y sigue también estando apoyando proyectos, candidaturas que refrendan la confianza de la comunidad y que les dan un voto de confianza. Sin embargo, muchos candidatos, muchos partidos lo que han usado es malamente justamente decir, yo me tomo la foto en el Pride, yo me tomo la foto con la representante, que pues a ver, muchos están ahí pues o de paso o por casualidad y de repente quieren capitalizar una temática que tal vez no abrazan. Y ahí es donde también muchas comunidades, los ambientalistas, los animalistas, la comunidad, también ponen mucho ojo, ¿no? Para que no sean la cuota política de nadie, sino para que realmente se haga, o sea, se firmen los compromisos y se legislen y se vea reflejada en la administración pública con políticas públicas para que respalden esto. O sea, porque sí, definitivamente es muy manipulable en el tema del marketing político decir, agarro una bandera cuando la realidad es que aquí estoy cruzando los dedos, claro, y los quiero como mis votantes y nada más. Sí. Bueno, como lo dijimos al principio, un tema sumamente complejo, sumamente interesante y desde mi particular punto de vista que se tiene que hablar. Creo que hablar de política desde este sentido científico. Por eso Joshua nos va a dar un curso próximamente de marketing digital en el Instituto Mavens. Y por eso una última pregunta, Joshua. Nos has dicho que esto es sumamente multidisciplinar. ¿Para quién va dirigido un curso en marketing político? Es decir, ¿va para abogados, va para periodistas, va para relaciones internacionales? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿Quién puede aprender de esto? Mira, yo te podría decir que va desde los estudiantes, aquellos que estén interesados, y estudiantes de todas las licenciaturas e ingenierías que estén interesados justamente en esta incidencia, porque en este curso lo que vamos a ver es desde el origen del marketing político, que te sorprendería, ¿no? Siglo XVI, hasta justamente cómo se ha construido la imagen, cómo hemos construido y deconstruido cosas
que puedan potencializar no nada más un tema político, sino un tema público, ¿no? Nos vamos a enfocar mucho más en la imagen política, pero aquellos estudiantes interesados justamente en saber un poco más de su imagen, cómo poder potencializarla, si quieren y están interesados en algunas otras posiciones, ¿no? Si están en un trabajo, en incipientes, ¿no? Saber cómo, de qué forma, de un lenguaje incluso hasta no verbal y hasta verbal o mixto, poder potencializar sus habilidades para poder crecer en el trabajo, para poder ser considerados como personas competentes, capaces para alguna responsabilidad pública, para todos ellos y para las personas que les ayudan, para asesores a políticos o a personas que estén en la administración pública. Todo esto lo vamos a poder ver y están todos muy bienvenidos. Yo creo que no se cierra a ningún campo, al contrario. Súper interesante. Oscar, pues muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo por compartir tu conocimiento. Eso es algo que nos encanta y que vengas a platicarnos de esta manera tan coloquial. Y pues los esperamos en el curso de marketing político. Gracias, Oscar. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.